Muy buenas a todos, en este video vamos a continuar con los contenidos ya comenzados en el último, en el que yo básicamente inicié o di hincapié a los contenidos principales de la cátedra de Historia Epistemológica de la Psicología. Ahora bien, estos dos autores forman parte de esta misma cátedra y me parecen muy esenciales si nosotros después intentamos de algún modo categorizar el psicoanálisis y de algún modo contrastarlo o compararlo con la psiquiatría, con el modelo de psicología o psicoterapia contemporánea. Por eso justamente es que este video es de algún modo un requisito necesario para poder comprender de manera más completa y de manera más acabada y cabal todo lo que posteriormente se analizará en los próximos videos. Así que invito al oyente a que preste mucha atención porque intentaré transmitir esta información de la mejor manera posible y de la manera más clara y por sobre todo también rigurosa. Empezamos entonces. En primer lugar tenemos al autor Klimovsky con su texto de las desventuras en el conocimiento científico. No está anotado acá porque como verán el pizarrón está muy cargado. Esto es porque hay muchísima información, es similar al video de Foucault. Hay muchísima información que de algún modo debería condensarla y tener este apoyo visual para poder transmitir la información sin cometer errores o sin cometer omisiones. Ahora bien, el segundo autor principal es Rubén Pardo, el cual tiene un texto que se llama Verdad e Historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas. En ambos títulos, digamos, se puede inducir que hay ciertos problemas o fracturas o desventuras, afirma Klimovsky. ¿Por qué? Porque el concepto de ciencia en cierto punto cambió a lo largo de la historia, cambió a lo largo del tiempo, y es justamente eso lo que hace que esto sea tan importante de analizar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos de algún modo analizar los distintos conceptos, las distintas ciencias de la actualidad en base a criterios desadaptados. Ahora bien, justamente a mi juicio, los criterios posmodernos, los criterios de la actualidad son en cierto punto los más rigurosos y los que de algún modo mejor expresan el carácter de lo que sería una ciencia como tal. Esto se debe entonces principalmente a cómo se podría conceptualizar, o al menos cómo lo hace Klimovsky. Yo establezco una cierta analogía entre el concepto de ciencia con el concepto de Wechsler, el cual es al fin y al cabo el creador del test del WISE, el creador del test que de algún modo mide la facultad de la inteligencia a través de diversos subtests que miden las distintas cualidades o competencias que dentro de la inteligencia se hallan de algún modo ligadas. Entonces, ¿qué podríamos definir como la ciencia en primer momento? Como un conjunto de conocimientos o saberes que nos permiten comprender la realidad para poder de algún modo modificarla a través de la detección de distintos problemas que allí puedan suceder. Ahora bien, ¿por qué yo la asocio con la inteligencia? Principalmente porque Wechsler define la inteligencia como la capacidad o facultad del ser humano de algún modo comprender y conocer la realidad para poder adaptarse a ella y enfrentarse de manera eficaz y eficiente a los desafíos que en ella se presentan. Ahora bien, se darán cuenta entonces, por mera deducción, que si yo, por ejemplo, pretendo realizar trabajos científicos, debo de algún modo estar dotado de cierta inteligencia y por tanto debo de algún modo cultivar esta inteligencia para poder no estar subordinado a dogmas o subordinado a ciertas falacias que pueden suceder a cualquiera, que de algún modo puedan sesgar mi investigación y que yo realice al fin y al cabo un trabajo inacabado o que no logre satisfacer justamente las necesidades para las cuales ese trabajo se realizó en un primer momento. Entonces, vamos a analizar cómo los criterios evolucionaron a lo largo del tiempo. En primer lugar, designando que hay criterios que de algún modo se sentaron en la Grecia antigua, la Grecia clásica, principalmente por Platón, quien afirmaba tres criterios fundamentales para determinar un saber que se separe de la doxa, de la opinión, y se convierta por fin en un conocimiento epistémico, un conocimiento empírico, o mejor dicho, un conocimiento válido, riguroso. ¿Estos cuáles serían? En primer lugar, la creencia, es decir, que el investigador de un modo debe creer que aquello que está afirmando es cierto. En segundo lugar, se halla justamente las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas y la evidencia, al fin y al cabo, son lo que van a sustentar el tercer elemento, que sería la verdad, que es decir, que esto que de algún modo se pretende demostrar sea cierto. Ahora bien, se darán cuenta que al fin y al cabo estos tres elementos, o sobre todo estos dos, el de la prueba y la verdad, son indisociables, porque si pretendemos separar la prueba de la verdad, al fin y al cabo, ¿cómo sustentamos que una verdad sea cierta si no es por medio de las pruebas? En ese caso estaríamos hablando más de un criterio de fe que de un criterio justamente válido desde una ciencia. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces
para mí fundamental en base a esto, con los criterios actuales, principalmente el factor de la creencia. ¿Por qué? Porque de algún modo, como ya mencioné, uno debe intentar estar lo más lejos posible de los sesgos o de las inclinaciones subjetivas que puedan hacer que el conocimiento sea tergiversado o no sea correctamente transmitido. Ahora bien, esto en muchos casos se ha imposibilitado debido a que la persona o el investigador cree ciertos presupuestos antes de realizar su investigación y de algún modo adultera la información o los datos recogidos para que estos terminen dando por cierto aquello que él ya creía de antemano. Esto es justamente algo que hoy en día se busca evitar y se busca justamente pretender hacia una mayor objetividad, en especial sobre todo en las ciencias sociales, debido a que son difamadas constantemente debido a su supuesta carencia de rigor, que yo voy a explicar que esto no es cierto, sino que la mayoría de casos se basa en una pésima interpretación de la persona que no comprende los criterios científicos acerca de cómo se realizan estas investigaciones, en algunos casos, y en otros es justamente porque existen ciertos, de algún modo, psicólogos, llamemos, o cualquier ciencia social, que hacen esto justamente, se basan en criterios platónicos, es decir, que creen cosas de antemano y buscan confirmar aquello que creen, adulterando o tergiversando la información recabada, en lugar de separarse de aquello que están investigando para poder realizar una investigación verdaderamente objetiva, o que al menos aspire a ser objetiva en la medida de las posibilidades. Continuamos entonces. Hay distintas unidades de análisis, los distintos elementos que nosotros podemos analizar de la ciencia o en la ciencia. La primera es la teoría. La teoría entonces es un conjunto de saberes, y estos saberes de algún modo tienen un método y transmiten un cierto resultado. Ahora bien, esto cambió a lo largo del tiempo y se empezó a hablar de disciplinas científicas. Las disciplinas científicas como tal, en lo único que difieren es en poseer además un objeto de estudio. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que en muchos casos los métodos, al cambiar o al adaptarse a las circunstancias actuales, lo que sucedía es que también modificaban en cierto punto el objeto de estudio, y esto de algún modo hacía que los campos categoriales en los que las ciencias se dividen sean cada vez más difusos, y por tanto, al fin y al cabo comenzó a hablarse en lugar de esto de una teoría científica. Esta teoría científica, al fin y al cabo, lo que viene a determinar es que sí, hay un sector específico de la realidad del cual será analizado a través de conjeturas o inferencias que serán simples en un primer momento para alcanzar a su vez una mayor complejidad a lo largo de la sistematización de la misma ciencia como tal. Entonces, esta es la unidad de análisis posmoderna y la unidad de análisis en la que nos basamos en la actualidad. Continuamos entonces designando que Platón y Aristóteles diferirán acerca de cómo se determinan los criterios de verdad o de validación de estas, por ejemplo, teorías científicas concretas que es las que estemos hablando. En primer lugar, Platón va a decir que las unidades de palabra, o las verdades de palabra mejor dicho, voy a reformular, básicamente él confiere un estatuto de verdad a las proposiciones o a las justamente enunciados o vocablos que uno emita. Ahora bien, esto se encuentra con muchos problemas, o mejor dicho, se encuentra con ciertos idealismos. ¿Por qué? Porque un sistema que, por ejemplo, tenga una gran coherencia lógica en muchos casos, no tiene por qué señalar la verdad de aquello que afirma. Y ahí justamente entra el terreno de las falacias. Al fin y al cabo, las falacias son ciertas premisas o ciertas conclusiones que se establecen con el estatuto de verdad. ¿Por qué? Porque los elementos de los que se compone son al fin y al cabo no contradictorios entre sí, aunque sí las bases de las que parten. Esto en muchos casos es lo que se suele ver en debates, por ejemplo, en los que cierta persona confirma o afirma una posición, pero se basa justamente en datos que no son del todo ciertos. Entonces quizás su deducción sí sea acertada en base a los datos que él posee, pero no en sí la información que él tenía de antemano. Este es el problema de caer en estas verdades de palabra, como hacía Platón, por ejemplo, y es lo que se suele ver en los sistemas filosóficos, sobre todo en los sistemas filosóficos de los idealistas, que al fin y al cabo uno lee los libros y están perfectamente acabados, perfectamente pulidos, incluso se transmiten en ellos verdades que podrían considerarse sumamente irrefutables, ya que los sistemas son muy sólidos en lo que establecen, pero al fin y al cabo los supuestos de los que parten no lo son, y por tanto sus sistemas filosóficos terminan trayendo más problemas que soluciones a la realidad de la persona que busca extraer una ganancia de ellos. Continuamos entonces.
Aristóteles lo que va a decir es que debe existir una correspondencia. ¿Una correspondencia entre qué? Entre la verdad, o mejor dicho, los enunciados que afirman determinada verdad y la realidad material en cuanto tal. Esta correspondencia es al fin y al cabo lo que sustenta lo que hoy conocemos como el método hipotético deductivo, que es además, continuando con la analogía con la inteligencia, uno de las principales conquistas o de las principales ganancias en cuanto a facultades que el humano logra a partir de los 15 años aproximadamente. Esta capacidad de establecer ciertas hipótesis, es decir, enunciados que no se afirman como verdades absolutas en un primer momento, sino que esta persona es capaz de algún modo extraer verdades por medio de deducciones a partir de distintas hipótesis como tal. Este es el método que al fin y al cabo menciona Aristóteles. De hecho, una de sus máximas, una de sus frases muy célebres es que una mente verdaderamente educada es aquella que puede entretener un pensamiento sin aceptarlo ni negarlo inmediatamente. Esto es muy interesante, muy importante, porque al fin y al cabo refleja esta posibilidad de hipotetizar y refleja además, a mi juicio, un pensamiento mucho más maduro que el que tuvo su maestro Platón. Continuamos entonces con el valor semántico. El valor semántico tiene que ver con el significado que se le otorgan a estos términos o a estas palabras en concreto. Este valor semántico es al fin y al cabo el que va a designar cuáles son los campos categoriales y lo que va a hacer justamente que nosotros nos podamos hablar de una semántica, de un valor verdadero de la palabra por fuera de los campos categoriales de la ciencia de la que estemos hablando. Esto es algo que es sumamente evidente en cierto sentido. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si yo voy a un restaurante, yo no le puedo pedir un vaso de H2O, por ejemplo, o no puedo aprenderme la nomenclatura química de lo que se compone un vaso para pedirle en esos términos, sino que yo simplemente digo un vaso de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que el valor semántico desde la química de lo que sería el agua como tal, lo que nosotros coloquialmente o en un lenguaje cotidiano denominamos como agua, sería el H2O, pero yo no puedo hablar con esos términos por fuera del campo de la ciencia. Y al fin y al cabo, ¿por qué? Porque esa semántica o ese valor semántico que adquiere la palabra dentro de esta ciencia es intrínseco de él y no puede extrapolarse a otros ámbitos. Lo que no indica que uno pueda hablar entonces que la libertad de la palabra es absoluta, porque al fin y al cabo si uno cae en eso, termina exigiendo o diciendo ocurrencias sin que exista una correspondencia en la realidad, lo que suele suceder en muchos casos con la psicosis, por ejemplo, que al fin y al cabo se pega en un sentido literal y por tanto al hacer eso y al su propio cerebro crear maquinaciones o artificios por fuera de lo que sería la realidad material, hace que comiencen a conformar delirios o ideas disparatadas. Continuamos entonces. Dentro de esta semántica o este valor del lenguaje, nosotros ya podemos discernir entre dos tipos de ciencia principales. La primera es las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son al fin y al cabo las ciencias que de algún modo se tratan de hechos. ¿Y qué es un hecho? Básicamente yo tengo una cosa, un elemento singular, como por ejemplo, tengo esto acá. Este fibrón de algún modo tiene una cierta configuración espacio-temporal en la realidad. Yo lo analizo desde estos distintos criterios y a partir de ello establezco un hecho específico. Por ejemplo, podríamos decir que este fibrón tiene una tapa azul. Ahora bien, a partir de ahí, yo tengo un hecho singular. Sin embargo, la ciencia no puede analizar meramente los hechos singulares, sino que la ciencia de algún modo va a buscar que estos hechos tengan un carácter de algún modo universal o general, para establecer justamente leyes generales que se apliquen para todas las cosas. Ahora bien, en este caso tengo otro marcador acá, que este es un marcador negro, por ejemplo. Como veremos entonces, justamente la tapa es de un color distinto y por tanto hay una diferencia y yo no puedo establecer que todos los fibrones, al haber visto solamente uno, tienen una tapa azul. Esto quizás pueda parecer muy obvio, como si fuese una clase dedicada a niños de primaria. No obstante, no es del todo así. ¿Por qué? Porque esta lógica, en muchos casos las personas se olvidan de extrapolar a otras áreas de la vida. Y si no, díganme ustedes, si no escucharon 1000 veces en conocidos o quizá ustedes mismos, que ante ciertas circunstancias o decepciones, por ejemplo, en el ámbito amoroso, terminan adjudicando a todas las personas del mismo sexo con ciertas características negativas que de algún modo reflejarían a esa persona en concreto que estuvo con ustedes, por ejemplo. Y le pasa a la mayoría, si es que no a todos, que en algún momento inferimos
o intentamos establecer una generalidad a partir de simplemente casos singulares o hechos particulares. Ahora bien, las ciencias fácticas entonces va a enfocarse en estos hechos y va a intentar establecerse un carácter general a partir de ellos. Para eso justamente se basa en las inferencias, por un método que en muchos casos es inductivo. ¿Por qué? Porque se recogen cierto tipo de datos. Estos datos recogidos después lo que van a hacer es analizados y a partir de ahí se busca establecer una conjetura o un elemento singular. Como ya mencioné hoy, las teorías científicas se componen de estas inferencias o de estas conjeturas. Ahora bien, a partir de ahí está el método deductivo, es decir, que de un conjunto de inferencias se busca establecer una conclusión o una premisa que sea al fin y al cabo general y que pueda aplicarse como una especie de refinamiento o pulido de este conocimiento que al fin y al cabo fue inferencial en un primer momento. Esto es lo que nos permite distinguir entre estas dos tipos de capacidades humanas o facultades humanas a la hora de recabar datos, la parte inductiva y la parte deductiva por otro lado. Entonces continuamos con las ciencias formales. ¿Qué utilidad tienen las ciencias formales? En primer lugar, que ellas al fin y al cabo tratan con elementos que tienen un carácter puramente ideal, es decir, un carácter como por ejemplo los símbolos matemáticos o los símbolos de la lógica, los cuales no tienen una correspondencia en la realidad, sino que simplemente uno se basa en que esos elementos tengan una cierta atadura o o estén ligados de cierto modo lógico y por tanto ya podrían ser de algún modo verdaderos o válidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos casos las ciencias, por ejemplo, como la matemática, es usada como una especie de método o de manera de pulir o de refinar las ciencias fácticas, es decir, como una especie de instrumento y no como un saber que tenga una utilidad por sí mismo. Esto es un debate, obviamente, porque hay personas que dirán, bueno, pero que en realidad el conocimiento matemático o que la realidad simplemente tiene un carácter matemático como tal y que entonces uno no puede prescindir de ella. Yo estoy de acuerdo con que no se puede prescindir de ella, pero no que la realidad está construida con un carácter matemático, sino que simplemente el humano inventó las matemáticas para, de algún modo, a partir de ellas, poder realizar trabajos o poder realizar justamente deducciones o mejor dicho, pulir el conocimiento y la comprensión que tenía de la realidad material compuesta por los hechos en cuanto tales. Entonces, ambas ciencias, sobre todo las ciencias prácticas, se componen de oraciones declarativas que determinan al fin y al cabo cierta configuración específica, cierta también ubicación espaciotemporal de distintos objetos, para poder justamente a partir de ahí, de este enunciado, establecer si es verdadero o si es falso. Esto tiene el valor de la hipótesis. El valor de la hipótesis, como ya mencioné, es algo que es sumamente posmoderno. Y al fin y al cabo lo que viene a decir es que uno al afirmar determinada relación de cosas, relación de elementos, uno debe establecer entonces si esto se da de este modo o si no se da de este modo. En el caso de que uno establezca que se da de este modo y busque justamente construir a partir de ahí una ley general, debe, por tanto, además de esto, intentar en ningún momento creer que eso sea una verdad absoluta, sino que debe dar cuenta de que esta hipótesis, así como fue corroborada, pueden existir otras hipótesis que refuten esta primera. Y por tanto, uno se da cuenta que el conocimiento científico es un conocimiento que se halla en constante evolución y en constante avance con las tecnologías que nos permiten cada vez más poder comprender la realidad de un mejor modo. Esto debe tenerse en cuenta en muchos casos y es algo que uno mismo debe recalcarse y debe justamente replantearse constantemente para evitar caer en dogmas o evitar caer en falacias y no casarse con ninguna verdad específica simplemente porque a mi subjetividad o a mis circunstancias vitales le hace bien o de algún modo le genera una cierta satisfacción o sensación de seguridad de creer en eso. Esto al fin y al cabo es lo que distingue un pensamiento maduro, un pensamiento de algún modo también de una persona que es capaz de no tener que descansar siempre en dogmas o en axiomas específicos, sino una persona que es capaz de inventar y de crear más allá de eso. Y es al fin y al cabo lo que caracteriza el espíritu científico de todas las personas que llegaron a lo largo de la historia
a plasmar su nombre por realizar avances en la misma. ¿Por qué? Esto ya lo decía cuando expliqué el video de Nietzsche. Si uno se adhiere a una verdad absoluta, en muchos casos lo que sucede es que adherirse a esta lo que va a generar es que uno se quede en esa, se quede fosilizado, se quede cristalizado en ese momento y no sea capaz de realizar cambios en las circunstancias vitales en las que habita en muchos casos. Entonces, vamos a continuar con los grados de validación, que son al fin y al cabo los que van a hacer que nosotros podamos analizar estas oraciones declarativas. En primer lugar tenemos la verificación como tal. La verificación entonces podríamos pensarlo, o podríamos pensar estos grados como un grado de extremismo, o de qué tan tajante resulta esta verdad. Como ya mencioné, se supone que los criterios postmodernos son más modestos y menos tajantes que los de la antigüedad. Entonces podríamos hablar, o excluir, mejor dicho, el término de verificación en nuestro lenguaje cotidiano y sobre todo en nuestras investigaciones, en especial si somos personas que adherimos a las ciencias sociales o que trabajamos en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque hablar de verificación implica establecer verdades casi absolutas. A partir de ahí nosotros justamente tenemos algo que básicamente determina el alto grado de confianza que puede establecerse en una hipótesis al establecer confirmaciones. Se confirma tal cosa una vez analizada una muestra de 1000 habitantes, por ejemplo, en donde se ha analizado un factor específico. Ahora bien, lo que va a decir un autor que para mí es muy importante, que se llama Karl Popper, va a venir a decir que en realidad las hipótesis no tienen grados de confianza, sino que simplemente las hipótesis de algún modo deben ser al fin y al cabo falsables, es decir, debe existir una parte empírica que pueda permitir corroborar estos enunciados, justamente porque la realidad no está hecha de palabras, sino que las palabras de algún modo sirven para analizar y para construir a partir de esta realidad. Karl Popper era muy consciente de eso y por tanto él decía que deben ser estos conceptos en cierto punto que planteemos o en los que nos basemos, de cierto punto debe ser falsables, el término es falsabilidad. Y que esta falsabilidad al fin y al cabo va a decir que al establecer una hipótesis, esta se puede hallar corroborada, pero no por su alto grado de confianza, sino simplemente porque sobrevivió a todos los intentos de refutarla hasta ese momento. Esa lógica que parece al fin y al cabo una lógica meramente del lenguaje, resulta muy esclarecedora y también muy propia de lo que yo considero al menos como el verdadero espíritu científico que cualquier persona debería tener al momento de hablar de estas temáticas. Entonces, una vez dicho todo esto, ya damos por finalizado aquel texto de Klimovsky. Perdón, antes voy a continuar con estos dos elementos que casi me olvido. El primero es la epistemología. Lo que voy a hacer es distinguir estos conceptos que al fin y al cabo sean correlacionados pero que son diferentes entre sí. El primero es la epistemología, este conjunto de saberes que permiten la clasificación o la validación y también cómo se recopilan distintos datos que establecen que al fin y al cabo van a ser la base del conocimiento como tal, el conocimiento científico. A partir de ahí, una vez que establecemos este concepto de epistemología, debemos darnos cuenta que está la filosofía de la ciencia, que diferirá de la epistemología. ¿Por qué? Porque el filósofo de la ciencia va a establecer en muchos casos dudas, preguntas constantes que apuntan a más allá de la validación o de la distinta recopilación de datos que uno establezca desde el lado científico, sino que las preguntas van mucho más allá, van al futuro de lo que van a hacer la ciencia en el futuro, justamente, vale la redundancia. Es decir, que lo que va a hacer por ejemplo, un filósofo de la ciencia es plantearse qué sucederá en el futuro con la evolución de las inteligencias artificiales, por ejemplo, que hoy en día están en auge. Distintas preguntas acerca de cuáles serán las circunstancias o los resultados que esto traerá consigo. A partir de esta pregunta va más allá del conocimiento de la tecnología en cuanto tal, sino las circunstancias o las consecuencias que esto va a generar en la subjetividad o en la vida de cada uno. Y finalmente está la metodología. La metodología entonces es esta capacidad, o los metodólogos al fin y al cabo son quienes de algún modo determinan cuáles son los pasos o la serie de pasos a seguir a la hora de justamente poder validar o establecer cuál es la base epistemológica de una determinada ciencia, por ejemplo. Entonces de algún modo uno tiene que tener un método, pero no sin antes una pequeña base cognoscitiva que nos permita justamente abocarnos a un sector de la realidad específico.
Es decir, la epistemología es previa a la metodología, pero la metodología puede hacer que se modifique cuál es el objeto principal del que la epistemología se basa. Entonces también tenemos ciertos contextos. Reichenbach lo que va a hacer es determinar que hay tres contextos en los cuales la ciencia se aplica. El primero de ellos es el contexto de descubrimiento. El contexto de descubrimiento tiene que ver con las circunstancias psicológicas, puramente subjetivas y también contextuales a nivel de infraestructura y que por tanto también determinan en muchos casos las ideas que atraviesa cierta persona al momento de realizar un hallazgo científico o una invención. Ahora bien, este contexto en cierto punto se ha ligado con el de justificación, es decir, qué tan válido es este invento o este hallazgo, y al fin y al cabo lo que va a decir es el por qué se realizó esto, cómo se realizó en cuanto tal, mientras que el de descubrimiento va a determinar quizás cuáles son las bases o mejor dicho, la pregunta sería, el descubrimiento es el por qué sucede esto, la justificación sería el qué, el cómo, y finalmente tenemos el para qué, es decir, la aplicación en cuanto tal. ¿Cuál sería la utilidad de este conocimiento o el posible perjuicio que pueda generar? Esa es al fin y al cabo la pregunta o la afirmación que hace Nietzsche en su opúsculo de la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. Un filósofo de la ciencia, por ejemplo, va a determinar cuál sería la utilidad o el perjuicio de, por ejemplo, la inteligencia artificial en la actualidad para la psique de las personas, por ejemplo. Esa pregunta o ese cuestionamiento entonces vendría a estar dedicado o a estar más o menos el eje de gravedad en el contexto de aplicación. Ahora bien, Thomas Kuhn, otro filósofo de la ciencia, al igual que Karl Popper, lo que va a hacer es determinar que estos contextos, si al fin y al cabo Reichenbach los fragmentó, deben estar concebidos de manera unificada y no se debe poder discernir entre ellos, sino que simplemente deben formar parte de un mismo análisis del invento o del hallazgo de determinado autor o determinado científico. Es al fin y al cabo una discusión que puede, al menos desde mi entendimiento, no resulta fundamental ni sumamente relevante, por lo tanto la dejé para el final. Continuamos entonces con el segundo texto, el texto de Rubén Pardo. Rubén Pardo entonces lo que va a venir a plantear es una serie de requisitos que son al fin y al cabo lo que nos va a permitir a nosotros hoy en día discernir en las distintas conversaciones que tengamos si ellas se basan en una ciencia o si simplemente estamos hablando por hablar, es decir, en el terreno de las opiniones o las ocurrencias, en especial en el momento de realizar inferencias en distintos ámbitos, porque aunque nosotros estemos hablando o realizando inferencias, por ejemplo, en la universidad, debemos quizás antes hacer un check de esta lista de requisitos en la mente por lo menos, para saber si nuestra opinión en cierto punto o nuestro veredicto tiene un cierto carácter científico o si justamente recae o cae en el terreno de meramente las opiniones, en el terreno puramente de la doxa. ¿Y cuáles serían estos requisitos? El primero es la capacidad descriptiva, explicativa y predictiva. Es decir, que debe justamente haber una descripción específica de distintos hechos, debe haber una correlación en los distintos fenómenos que causaron estos hechos o de los hechos en sí mismos, y también la capacidad de predecir, es decir, establecer una cierta consecuencia a partir de las distintas causas que generaron o en las que se fundamentan o se apoyan estos hechos como tales. En segundo lugar, debemos basarnos en un carácter crítico y un saber fundamentado. El carácter crítico es al fin y al cabo la esencia de la ciencia. ¿Por qué? Principalmente porque refiere a la duda. El carácter crítico es imposible cuando uno no tiene dudas y cuando uno plantea preguntas en base a intrigas que uno tenga, a las que uno no busque la respuesta fácil o la respuesta que parezca verosímil en un primer momento, sino que busca justamente que esta respuesta sea verdadera como tal, y para eso debe establecer un saber fundamentado tanto lógicamente como empíricamente. Es decir, que las proposiciones que nosotros afirmemos o que nosotros realicemos deben tener cierta coherencia lógica, pero como ya expliqué hoy, uno puede establecer cierta lógica, pero no por eso estar fundamentado, estar respaldado por la realidad material que al fin y al cabo precede a la lógica. Entonces, en tercer lugar tenemos el carácter metódico y sistemático. El carácter metódico, como ya mencioné, es justamente la rama principal en la que se basan los metodólogos, es esta capacidad de establecer una serie de pasos que lo que nos va a permitir es que podamos justamente validar este conocimiento y excluir en la medida de lo posible el error.
Esto quiere decir que cualquier, de algún modo, inferencia que realicemos deba ser una serie de pasos sobre los cuales nosotros nos basemos y nos sustentemos. ¿Por qué? Para no caer en meras ocurrencias o en un pensamiento libre que no lleve verdaderamente a resultados que mediante el método quizás no se llegarían. Obviamente hay, de algún modo, a lo largo de la historia han habido momentos en los cuales hay ciertas personas que han ido por fuera de los métodos, simplemente quizás basándose en meras corazonadas, podríamos pensar, y han logrado igual, de todos modos, han logrado resultados, aunque este no sería el método puramente científico en el que nos deberíamos basar si nos dedicamos a este ámbito, digamos. Por otra parte, tenemos el carácter sistemático, es decir, que todas estas proposiciones, un sistema es un conjunto de elementos que se hallan correctamente o relacionados entre sí de manera armoniosa. Por tanto, todos estos elementos, o podemos pensar todas estas inferencias o deducciones que nosotros, de algún modo que sustenten las teorías en las que nos basamos, tengan una cierta correspondencia como tal y que no existe una contradicción tanto en la parte empírica como en la parte lógica, recalco. Y finalmente, un lenguaje preciso y objetivo. El lenguaje preciso evidentemente es imposible, sobre todo en las ciencias sociales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay criterios específicos ni siquiera para designar qué es la psicología como tal, por ejemplo. Yo di en el último video un cierto concepto, pero al fin y al cabo, si yo planteo ese mismo concepto como tal a varios psicólogos, quizás no todos estén de acuerdo, en especial un psicoanalista o un psicoterapeuta que esté más enfocado en la parte emocional, porque yo prioricé el concepto del estudio justamente de los procesos mentales, pero a partir de él establecí que se deben justamente extraer conclusiones que nos permitan predecir la conducta fruto de estos procesos mentales. En muchos casos un psicoterapeuta no podrá poner el eje central en esta capacidad predictiva porque la verá imposible, por ejemplo. O un psicoanalista simplemente dirá que los procesos mentales al fin y al cabo no van a determinar esto, sino los procesos que suceden en el inconsciente. Y por tanto no adherirán a este concepto. Por eso justamente esto es un consejo general a cualquier persona que quiera discutir o debatir acerca de ciertos temas, deben primero que nada aclarar un punto en común desde el que parten ambos. En este caso puede ser un concepto de cuál es la ciencia de la que se está tratando, y a partir de ahí recién comenzar el debate para no caer en falacias circulares, es decir, en reafirmar justamente una cierta conclusión, uno, el otro la refuta, el otro la reafirma, y así constantemente, porque no se ponen de acuerdo en cuál es la base o el criterio principal en el que los dos tienen que estar en común, tienen que justamente adherir en un primer momento. Y entonces vamos con la objetividad, que al fin y al cabo refiere a esto, refiere a la capacidad que tengamos de poder separarnos del sentido al que estamos otorgando a eso, y no simplemente interpretar en base a nuestras cuestiones subjetivas. Continuamos entonces con los distintos paradigmas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Pardo va a hacer un análisis histórico muy interesante en el que va a plantear cuáles son los tres paradigmas o momentos, que define que un paradigma es un modelo principal que explica algo. Este modelo principal, de algún modo, lo que va a dar cuenta es de cuáles son los criterios que evolucionaron a lo largo del tiempo. Al fin y al cabo, todos los requisitos que yo mencioné se aplican sobre todo en la posmodernidad, pero eso no tiene por qué ser así desde la antigüedad. Principalmente porque el primer paradigma, el paradigma premoderno, comienza en el siglo VI a.C. y hasta el siglo XV después de Cristo. Es decir, que entraría en la Edad Media y también la edad de la Grecia clásica, de la que al fin y al cabo la Edad Media tomó la mayoría de sus postulados en relación a la ciencia. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos comunes. En primer lugar, esto es justamente la búsqueda de la epísteme, a partir del logos. El logos es al fin y al cabo esta lógica, esta capacidad de ir por fuera de la retórica. La retórica es al fin y al cabo el arte de los sofistas, y los sofistas son al fin y al cabo personas que fueron denigradas enormemente por Platón, por ejemplo, quien afirmaba que estas personas buscaban embellecer los distintos hechos o verdades, supuestas verdades que afirmaban, pero en ningún momento buscar la validez o rigurosidad y exactitud de estas afirmaciones, simplemente basándose en endulzar el oído, podríamos pensar, del oyente, para justamente darle una verdad, una supuesta verdad, y que esta persona se la crea. Platón en cierto punto iba en contra de esta para ser bastante idealista, Platón iba en contra de esto y buscaba simplemente
que se base en una lógica rigurosa y que no tengan que por qué apelar a que el oyente se sienta de algún modo endulzado, se sienta justamente sí, engrandecido, o que se sienta mejor por pensar en que esto es cierto. Que es al fin y al cabo algo que hoy en día pasa mucho. En muchos casos buscamos que nuestras creencias sean confirmadas en las distintas redes sociales, o buscamos justamente preguntas y las formulamos de tal modo que estas preguntas den una cierta respuesta ya condicionada a decir que sí a aquello que nosotros pensamos de antemano, en lugar de buscar las pruebas en contra de aquello de lo que pensamos. Es esta justamente incapacidad, lo que yo ya mencioné ya en reiteradas ocasiones en el video, lo que distingue una mente madura de una mente inmadura, y por eso justamente debemos intentar privarnos de estas carencias ya presentes desde la antigüedad de la humanidad. Continuamos entonces con estos elementos comunes, y es que al fin y al cabo estos conocimientos epistémicos, podemos pensar esta base lógica, fue tomada por los cristianos y simplemente se dio subordinada, es decir, el logos y la epísteme serían subordinadas o como parte de la divinidad. Pero la divinidad, en este caso ya no politeísta o no como una razón como tal, sino con la razón de Dios. La razón de Dios es la verdad, la verdad y la vida, digamos. Pensamos de este modo, esta misma afirmación, este mismo enunciado, lo que hace es justamente proferir a Dios con el carácter de la divinidad absoluta, y la razón o toda la epísteme de algún modo siempre debía inclinar hacia el fin, que sería Dios como tal, es decir, un criterio teleológico. Este criterio también estaba en la antigüedad, en la Grecia clásica. Incluso Aristóteles decía que el fin como tal era el bien. Y en este caso, por ejemplo, los cristianos decían que el fin era Dios como tal. Otros criterios o elementos comunes es que en esa época se basaban en teorías geocéntricas, es decir, que el eje o el centro era justamente la Tierra como tal, lo que al fin y al cabo yo pienso que también fue lo que dotó de un carácter divino al pensamiento de las personas, porque las personas, mejor dicho, se confieren a sí mismas un carácter de divinidad al considerarse en sí mismas el centro del universo, que presentaba un espacio finito y no infinito como ya sabemos que es a día de hoy. Continuamos entonces. En la modernidad lo que sucedió fue un cambio fundamental en el siglo VI después de Cristo hasta la mitad del siglo XX. Esto se sentó las bases por Galileo. Galileo, al fin y al cabo, ¿qué fue lo que vino a decir? Que el mundo de algún modo está escrito en caracteres matemáticos. Es decir, que aquí sucedió que la razón, o que el logos griego de algún modo renació, ahí viene el renacimiento, a través del ratio calculante, o la capacidad de calcular y por tanto establecer que la capacidad de razonar se llama intrínsecamente ligada a la capacidad matemática. Al fin y al cabo, la razón viene del ratio. El ratio es establecer justamente un contraste o una ponderación de distintos elementos. Es decir, el hombre es el que calcula y por tanto la realidad sería subordinada a él, y este humano es al fin y al cabo el que puede calcular y por tanto puede determinar cómo la realidad debe ser por medio de esta analogía o por medio de esta capacidad utilitarista suprema que confiere a la matemática como tal. Al fin y al cabo, yo que hoy hablé que la matemática no tenía una utilidad en sí misma, en este punto es al fin y al cabo la preconcepción fundamental que sirve para pulir y para otorgar un estatuto verdaderamente válido al resto de las ciencias fácticas. Este progreso, de algún modo, o mejor dicho, esta idea del progreso se volvía o se adhería a que la ciencia era entonces la base inexorable sobre la cual se sostenía el progreso social en general. Es decir, por fuera de los avances tecnológicos, también la sociedad tenía una ética o una moral preestablecida que debía ser sumamente definida y que debía ser universal. Es decir, que todas las personas debían regirse bajo ciertos imperativos, tal y como afirma Kant, los imperativos categóricos, a los cuales debía, por razón pura, debía adherir y no podía desviarse de ellos. Lo que hoy en día sabemos que es prácticamente imposible, porque lo que no me parece bien a mí, lo que es quizás lo que le parezca mal a mi vecino, y es muy difícil o prácticamente imposible establecer un consenso que se pueda aplicar a la humanidad entera, porque las circunstancias al fin y al cabo de la humanidad entera son muy diferentes. En segundo lugar, entonces, los problemas o el eje de gravedad de los problemas se trasladó al problema mundano, a las preguntas acerca de la existencia, acerca del hombre, en lugar acerca de la divinidad o acerca del más allá, lo que se halla después de la muerte. La realidad justamente se comenzó a enfocar más que nada en el mundo material y por tanto a abandonar las ideas
que iban por fuera de este, lo que también justamente venía de la mano con la secularización o con la desacralización de justamente la ciencia o de la base científica, que al fin y al cabo, como ya mencioné, en la época antigua, la ciencia era un método o un medio que conducía a la divinidad. En este caso, podemos pensar que la ciencia se separa y el Estado también se separa. El Estado ya no forma parte del clero y adquiere un poder aparte. Eso hace que el clero pierda muchísimo poder y también hace que la ciencia se independice y forme parte de un estrato que en muchos casos apunta a ideas políticas, pero que en cierto punto no debería ser así, sino que debería ser algo aparte. Y finalmente pasamos a la posmodernidad, es decir, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, en donde existieron ciertos eventos que cambiaron estas cosas, cambiaron sobre todo, si bien el mismo Pardo menciona que la posmodernidad podría establecerse como una continuidad que tiene una relación estrecha con la época moderna, lo cierto es que hay ciertas diferencias que deben tenerse en cuenta. Y es que se alcanzó una especie de relativismo cognoscitivo, podríamos pensarlo de este modo, principalmente a esta idea de que ya no existe un ideal de razón, y mucho menos a la hora de determinar cuál es la forma en la que las sociedades del mundo enteras deben comportarse. Y este relativismo también apunta a que los conocimientos no son absolutos ni definitivos como se creía con la razón o como se creía antes con la divinidad, sino que estos conocimientos tienen un cierto carácter provisorio, propio de las hipótesis que yo ya mencioné con anterioridad, y que lleva a que no existan verdades dogmáticas o absolutas. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema de esto, la consecuencia que generó en ciertos individuos, voy a decirlo así, básicamente que se deja de luchar o de buscar utopías o ciudades o al fin y al cabo establecimientos políticos, organizaciones políticas, es decir, cómo se organiza la libertad humana de manera perfecta y absoluta para que la sociedad se conduzca hacia un avance de manera inexorable y por sobre todas las cosas que sea algo que apunta a un bien definitivo para todos. Esta idea se abandonó pues justamente por considerarla imposible, lo que generó que ciertas personas, ciertos individuos y ciertas ideologías de algún modo apunten a engrandecer lo que conocemos como el nihilismo, es decir, el sentido de la nada. Nada tiene sentido. ¿Por qué viviré yo si nada es absoluto? Ni siquiera hay una base científica que de algún modo determine un sentido como tal. Esta carencia de sentido, un sentido externo en muchos casos, es al fin y al cabo lo que Nietzsche explicó que sucedería si se muere Dios. En este caso el lugar, el estatuto de Dios, se ha trasladado en muchos casos a la ciencia, a esta convicción absoluta ya no en un ente supraterrenal, sino en un ente físico, podemos pensar en la naturaleza, a la que se conferirá cierto estatuto de divinidad. Las consecuencias de esto son al fin y al cabo que las personas que de algún modo se liberan incluso de esa ilusión y no son capaces de otorgarse a sí mismas un estatuto de, no divinidad, pero sí un sentido propio, capaz de crearse una nueva moral y un nuevo sentido ético que nazca de ellos mismos por fuera de un deber impuesto. Esta capacidad es al fin y al cabo lo que Nietzsche va a mencionar como el principal o el máximo logro que el humano puede alcanzar y que una vez logrado le va a hacer que seamos justamente el puente que conducirá al superhombre. Y este superhombre es al fin y al cabo esta persona que supera estas falencias propias de la posmodernidad y de la modernidad también. Continuamos entonces con, bueno, ya mencioné lo de los grietos, el ratio calculante, y vamos a continuar con, yo hice una pequeña flecha acá en donde unifico los dos textos. ¿Por qué? Porque básicamente Pardo lo que va a hacer es mencionar lo mismo que ya mencioné acerca de las ciencias formales y fácticas, simplemente va a añadir que dentro de las ciencias fácticas hay dos divisiones. La primera de ellas es natural. La natural justamente va a establecer leyes o principios generales naturales, es decir, que por esencia como tal responden ante ciertas circunstancias, responden del mismo modo, de manera precisa. Y lo que va a hacer es establecer ciencias sociales, es decir, las ciencias humanas o de cómo vivir humano en sociedad y que analiza el humano como tal, que es al fin y al cabo el animal más difícil de estudiar de todos y por tanto el que cada vez se cuestiona más su utilidad, la utilidad de las ciencias sociales y también la veracidad o la objetividad que pueda tenerse. Ya mencioné cuáles son mis criterios para justamente de algún modo respaldar las ciencias sociales, principalmente basadas en una contrastación empírica, es decir, cualquier afirmación o enunciado que se pretenda establecer
no debe tener una coherencia puramente lógica o puramente formalizada como hace la matemática, sino que también debe estar subordinada a la base empírica, una base material y experiencial que nos permita justamente establecer que esos enunciados, esas proposiciones propias, por ejemplo, de la psicología, deban ser verdaderas. Acá debe ser un inciso. El psicoanálisis como tal, entonces, al basarse en un objeto de estudio que no tiene una correspondencia en la realidad, entraría más dentro del lado de las ciencias formales, si bien justamente intentan establecer analogías con la ciencia empírica como tal, porque al fin y al cabo eso es lo que hacía Freud, analizar los casos clínicos y establecer a partir de su teoría. Lo cierto es que el objeto de estudio como tal es el inconsciente, y ese objeto de estudio no está sometido a la falsabilidad. ¿Por qué? Porque no puede ser estudiado y no puede ser refutado tampoco. ¿Cómo puedes refutar algo que no tiene una correspondencia material y que ni siquiera puede ser ubicado en una zona del cerebro? En cambio, las conductas como tal, el comportamiento, sí es algo que puede ser estudiado y también es algo que puede ser condicionado. Por tanto, dentro de la psicología, al fin y al cabo, el mayor rigor está asumido por la psicología conductista y quizá la psicología cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque se estudia los procesos mentales y su correspondencia dentro del cerebro, y por tanto a partir de ahí busca determinar cómo eso genera conductas como tal. Es decir, desde todos los criterios que yo fui mencionando a lo largo de este video, podemos determinar que al fin y al cabo las psicoterapias basadas en la conducta, o que buscan explicar y predecir la conducta, son al fin y al cabo aquellas que presentan un mayor grado de objetividad y un menor sesgo, y que por tanto establecen menores problemas a la hora de justamente comprender la realidad para poder adaptarse a ella y enfrentarse a sus desafíos. Entonces justamente continuamos con los tipos de verdad, o mejor dicho, continuamos con los criterios de las ciencias o las bases que deben poseer, y la primera es un tipo de verdad. Los tipos de verdades deben ser, en muchos casos, necesarias. Las necesarias son las formales, es decir, que por necesidad, si A es diferente de B y C está dentro de B, entonces A no puede ser C bajo ningún punto. ¿Por qué? Por necesidad es imposible que eso suceda. Si yo establezco esto, esta es una verdad que básicamente es una verdad absoluta, podemos pensar, que al fin y al cabo yo mencioné simplemente letras. ¿Por qué? Porque esto es un lenguaje matemático y es imposible establecer algo así con las verdades de las ciencias empíricas, que al fin y al cabo son contingentes. Es decir, la contingencia refiere a que algo que es posible, pero así como sucede, puede no suceder. Es algo que es por accidente en cierto punto. Uno nunca puede afirmar en ningún caso, incluso en las leyes naturales, que algo suceda de manera indefinida, de manera eterna, como si fuese una verdad matemática. Porque al fin y al cabo, uno al hacer eso, uno está saliendo del terreno de la ciencia y está entrando en el terreno dogmático, incluso de la religión incluso. Entonces tenemos un método, como ya expliqué, es una serie de pasos, un objeto específico, este sector de la realidad, y clases de enunciado. Las proposiciones sintéticas son al fin y al cabo las proposiciones más propias de las ciencias empíricas. Estas proposiciones lo que vienen sin la síntesis, viene justamente a que uno busca limitar lo más posible el lenguaje, simplificarlo, para que éste adquiera un estatuto cada vez más riguroso y que no quepan en la mayor medida de lo posible los fallos, es decir, excluir el error mediante un método ajustado que nos permita establecer un lenguaje siempre con una correspondencia con la realidad material. Por otra parte, las proposiciones analíticas lo que vienen es a establecer que esta correspondencia que ya mencioné, matemática, que al fin y al cabo suele tener ciertas definiciones lógicas, como por ejemplo, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, por tanto todos los mortales son hombres, algo así. No recuerdo exactamente cómo era pero se entiende cuál es la lógica de cómo sería una frase como esta, digamos, que al fin y al cabo son proposiciones analíticas y por tanto vienen a revelar verdades necesarias. Y finalmente, para cerrar el video ya, que creo que quedó bastante largo, voy a cerrarlo con básicamente una pregunta. Que este video, generalmente suelo hacer videos en los que hago más preguntas para que el oyente reflexione, pero este video fue muy descriptivo, muy explicativo. En este video, justamente para cerrar, pienso plantear este cuestionamiento. Y ¿es el conocimiento científico válido en un contexto específico histórico o es transhistórico? ¿Qué quiero decir con esto?
Si nosotros pensamos a la ciencia entonces como algo que en muchos casos es contingente y que las hipótesis no tienen por qué ser verdaderas en muchos casos, nosotros también debemos entonces pensar que las verdades no pueden ser en ningún punto verdades absolutas. Hasta cierto punto estamos de acuerdo. Ahora bien, debe haber un suelo o unas ciertas convicciones o creencias de antemano, principalmente en el humano. El humano opera en muchos casos por creencias, da por verdades ciertas cosas y al fin y al cabo, mediante esas creencias, rige su vida. En muchos casos estas creencias son mitos, es decir, son construcciones que tienen cierto estatuto de verdad, pero no lo son. Pero este suelo en cierto punto nos permite sostenernos a lo largo del tiempo y tener una base, en muchos casos ética, que nos permite desenvolvernos del mejor modo en la realidad. Esto es compatible con las dudas. ¿Por qué? Porque estas creencias en muchos casos se vuelven desadaptativas si la persona no es capaz de soportar la realidad como tal, por cómo se le presenta, pero al mismo tiempo no tiene la creencia de que puede modificarlas, de que puede dudar de esto y por tanto construir un sentido aparte. Esto al fin y al cabo la base de la que se basa en la terapia cognitivo-conductual, de lo cual ya adelanto, eso va a ser el próximo video. Pero lo que quiero afirmar justamente con esto es que si el conocimiento solamente es reducido a un contexto, quiere decir que todos estos criterios de algún modo también en el futuro no serán válidos. Ahora yo me pregunto, ¿esto será posible o estos criterios acaso ya alcanzarán la cúspide de lo que sería la capacidad humana, es decir, la duda como tal, que al fin y al cabo es el motor del progreso, el motor del desarrollo que nos permitirá llegar cada vez más lejos? Entonces, ¿realmente este método es un método que pueda ser reemplazado porque las circunstancias históricas cambian o es transhistórico? Desde mi juicio es transhistórico, es decir, puede llegar a perdurar a lo largo del tiempo y no por eso justamente aquellas conclusiones o aquellos hechos que de ese método se deduzcan o se obtengan deban ser todos verdaderos, sino que justamente debe existir esta diferencia entre lo que sería el método y cuál es el objeto o los resultados que estos métodos otorgan. Si hablamos de resultados, pienso que el resultado en muchos casos va a cambiar a lo largo del tiempo y debe cambiar, porque al fin y al cabo, al cambiar la realidad material, cambian al fin y al cabo las deducciones que establecemos de esta realidad. Pero esto no implica que los métodos de fin y al cabo deban ser modificados, porque en muchos casos estos métodos tienen una base que se sustenta en el carácter crítico y que es al fin y al cabo la vía sobre la cual el humano desarrolla y potencia su propia inteligencia, y que esta inteligencia es al fin y al cabo lo que nos va a llevar a mejorar la calidad de vida y mejorar a la humanidad como tal, sin querer caer en utopías o en justamente o en el contrario, que sería un grado extremista, pero desde la negatividad, que es una distopía, sino simplemente como quizás muchos puedan pensar que esto es un ideal, que soy idealista por decir esto, pero que al fin y al cabo sí, la ciencia apunta a cierto progreso y que uno debe ser capaz de tener inventivas propias, tal como afirma Nietzsche, que nos permitan de algún modo alcanzar criterios sobre cómo debemos vivir propios y que no estén de algún modo subordinados a saberes externos, a saberes propios de dogmas científicos o dogmas religiosos. Y con eso cierro este video. Obviamente esto es una pregunta abierta, muchos pueden expresar su opinión en los comentarios. Quienes hayan llegado hasta acá, les agradezco muchísimo por ver este video. Fue bastante complicado, mucho más engorroso de lo que pensé. Quizás hay partes en las cuales no me expresé del todo bien y si no se entiende me disculpo, pero evidentemente las personas son libres de comentar lo que quieran en este video y hacerme la pregunta que consideren pertinente y yo intentaré responderla de la mejor manera posible. Así que nada, muchas gracias por haber visto hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.